anticuerpos que se unirán a ese anticuerpo. No sé Ujú. si está bien. Por ahí viene. A ver, primero, se identifica cuál es el anticuerpo, pero a su vez se identifica una célula. ¿Sí? ¿Qué célula dijiste, Vigo, recién? ¿Células? Listo, profe. Profe, te quedaste trabado. Sí, No Sí, sé si hablas. la señal me estaba avisando de que me quedaba como muy inestable. A ver, vuelvo a preguntar, ¿sí? Recién Vigo comentó acerca de que hay unas células, ¿no? Que se identifican también en este proceso. ¿Cómo se llaman esas células? Eran células B. Células B, ¿sí? Células B. Hay algo adentro de nuestra sangre que se llaman células B o linfocitos B, ¿sí? Lo anotamos. Entonces, serían los anticuerpos, se los identifica, pero también se identifican las células que lo producen, que son células B. ¿Bien? Seguimos. A ver quién quiere compartir la otra info. Profe, Sí, Facu. no tengo la información a mano, pero más o menos me acuerdo, porque lo categoricé por etapas o pasos, por así decirlo. Muy bien. Y bueno, y básicamente la producción de, ¿cómo se dice?, anticuerpos monoclonales se generaba a través de la inyección de un antígeno en un organismo, ya sea, no sé, un organismo animal o un organismo humano. Ujú, Y bueno, y ese antígeno generaba una reacción del organismo, eh, o sea, de defensa. Ese antígeno es ujú, dañino para el ujú, organismo, entonces genera una reacción de los linfocitos B, que son los que generan las respuestas, ¿cómo se dice?, inmunológicas, y generan eh, anticuerpos. ujú. Y bueno, y esta generadora de estas células, linfocitos B, tienen como una vida limitada, entonces se la combina al extraerla, se la combina con ¿cómo se dice? No me acuerdo bien con qué otra cosa, pero se volvía, ¿cómo se dice? Ahora al mezclarse con otro tipo de célula que es inmortal, Ujú, se hace un tipo de célula que genera anticuerpos y es inmortal. ujú. Y bueno, y luego de esa combinación, eh, básicamente se extraía los anticuerpos específicos de los linfocitos B y se obtenía un anticuerpo monoclonal específico. Sí, acá los protagonistas son, muy bien, Facu. Eh, es importante que ustedes tengan también esta técnica, ¿sí? Que tengan la información, pero a su vez que elaboren los conceptos a través de pasos, a través de algún gráfico, algo como para que ustedes puedan ordenar un poco el pensamiento y así asociarlo mejor, ¿sí? Eh, porque si no es como que todavía es como que lo estamos como cortando y pegando la información y no llega, diríamos, a ordenarlo en nuestra mente, ¿no? A poderlo recordar. Para poder recordarlo, yo tengo que tomar ese concepto, esas letras, ¿sí? Esas palabras, pasarlo por la lectura varias veces, como dice Claudia, y después poderlo procesar con algo propio, ¿sí?
no es solamente transcribir una respuesta, sino también de tratar de elaborar algo nuevo en base a esto. Los pasos, los ítems, los gráficos, son las técnicas más utilizadas, pero también más eficientes, ¿sí? Porque yo puedo, como decía Facu, no tengo acá la respuesta exactamente, pero la puedo recordar. Entonces, eso significa de que ha podido elaborarlo, ¿sí? Camilo, ¿vos averiguaste algo? No. ¿Te olvidaste de la tarea o qué pasó? Eso no es una respuesta. ¿Sabías de la tarea, no de cómo es la técnica de los anticuerpos? ¿Estuviste en la clase pasada? ¿Sí? ¿Viste la tarea en el campus? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Contame. Activa el micrófono y contame. No la vi. ¿Y por qué consideras que no la pudiste ver? No escuché, Cami. No sé qué decir. Bueno, porque mientras estábamos hablando, hacías un movimiento con las manos, entonces capaz que estabas pensando en otra cosa, o no sé, o estabas tratando de concentrarte, o no sé, ¿qué anda pasando por ahí? No lo sé tampoco. Ujú. Bien, bueno, entonces Profe, dime del, no, después te pregunto. bueno, linfocitos B como protagonistas de esta respuesta, de esta técnica, ¿sí? Justamente estos dos científicos descubren a estos linfocitos. Estos linfocitos son una clase de glóbulo blanco, como decía recién Facundo, no son muy numerosos, ¿sí? Dentro de los glóbulos blancos, son muy específicos, y dentro de esos que son muy específicos hay diferentes clases de linfocitos B, ¿sí? Y uno de los linfocitos B, que también relaciona, no sé si por ahí anda la información, que lo habrán tenido, que son los linfocitos B de memoria, ¿sí? No sé si por ahí anda la info, si menciona este concepto, linfocitos B de memoria. Profe, Sí, ¿cómo se dice que no quería mencionar? Viste que había dicho que había como una combinación, viste, entre los linfocitos B ujú, y otra célula de vida, ujú. eh, por así decirlo, inmortal, se llama, ahí me acordé, hibridoma. Hibridoma, sí, sí, Que me había olvidado de eso. son células como se lo llaman, como cotidianamente las llaman células madres, en donde la tecnología, la ingeniería genética, la asocia a esta como para poder, digamos, multiplicarlo más rápidamente, ¿sí? Entonces ustedes habrán visto en estos días o en estos meses en las noticias de que existe en Argentina eh, suero, ¿no? Para poder producir anticuerpos contra el COVID. Sueros que vienen del caballo, o sea, suero equino, ¿sí? Ese es el que usaron con Trump. O suero de vicuña, ¿sí? Creo que uno de esos sueros lo usaron con el presidente de los Estados Unidos para curar su COVID. No sé si animal, no, desconozco si es animal, ¿sí? Desconozco si es de origen animal, pero no sé si ustedes escucharon que hay un proyecto en Tucumán, ¿sí? De investigación, y hay un proyecto también creo que en Buenos Aires, que refiere justamente a esto, de crear suero a partir de estos dos animales. Sí, profe, yo escuché algo de que hablaban en el noticiero.
Ujú. Bien, nosotros como Yo también. Argentina, Del caballo. del caballo sí, nosotros como Argentina somos, diríamos, fuimos los primeros dentro de Latinoamérica, porque, a ver, el tema del suero, ¿sí? Utilizando animales, hace mucho tiempo que no se realiza esto, ¿sí? Más, como apareció la ingeniería genética, se hacía en laboratorio, ¿sí? Entonces, por mucho tiempo no se utilizaban como el animal como mediador o el portador de, como decía Facu, inyectan al animal ese virus, obviamente el virus que no está vivo, sino que le ponen la parte más externa del virus, ¿sí? la parte más proteica del virus, se lo inoculan, o sea, se lo inyectan, y el animal va creando sus propios anticuerpos ante eso, no es que el animal se enferma. Porque cuando empezó esto en Sí, agosto, porque creo que las vacunas lo que tienen es un virus modificado genéticamente para que no ataque, sino solo claro, para ser captados por las células inmunológicas del cuerpo. Y ahí bien, como que lo recuerdan. Y ahí al lo recordar, recuerdan. Y lo ahí saben está. cómo combatir por si llega a aparecer, esta vez con las intenciones de atacar. Claro, bueno, y ahí justamente se le extrae la sangre, se le extrae el plasma de ese animal, se lo filtra, ¿no? Y se obtienen estos anticuerpos. Pero esos anticuerpos que produjo ese animal, después se lo va clonando, ¿sí? Y ya no es necesario el animal. Entonces, ¿pero qué pasa? En nuestra pandemia, como dijimos en la clase pasada, en Argentina tenemos 4 clases, ¿no? Cuatro variantes del COVID, ¿no? Que se han identificado, vieron que en un momento se presentó en conferencia de prensa de que el CONICET, que el Instituto de Estudios Científicos de la República Argentina, pudo identificar estas 4 variantes, pudo sacar el genoma, los genes de estas 4 variantes, que estaban, diríamos, haciendo la distribución comunitaria del virus, ¿sí? Al poder saber cuál es el virus, se puede, diríamos, hacer una respuesta más inmunológica, más certera, ¿no? Porque, por ejemplo, a vos te inoculan, te dan una vacuna de una variante de un virus, de un tipo de COVID, y no tenés esos anticuerpos específicos para ese virus, ¿sí? Y si sos infectado de un segundo o de un tercer virus, es complejo, ¿sí? La respuesta inmunológica en este caso puede fallar. Entonces, volvamos a este concepto, ¿sí? Linfocitos B, protagonistas de la respuesta inmunológica, como dijo recién Camilo. En este tipo de respuesta inmunológica es una respuesta inmunológica específica. O sea, vuelvo a decir, si hay 4 variantes de virus en Argentina y yo solamente produzco anticuerpos de una sola variante, estoy inmune para una sola variante. Las otras 3 no tengo inmunidad. ¿Por qué? Profe, Dime, sí, digo. puede haber más tipos y todavía no sé, o no. Aparentemente se pudo, al poder identificarse los 4 tipos, se están como produciendo las 4 variantes a la vez, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Se está estudiando de que si el animal, en este caso el caballo o la alpaca o la vicuña, no sé por qué dije vicuña, produce las 4 variantes para estos 4 tipos, ¿sí? Porque puede ser de que solamente pueda producir de una o de 2 o de ninguna, ¿sí? En el caso del caballo, de las 4 variantes produce 3 de manera efectiva, de manera, diríamos,
más sofisticada. En el caso de la alpaca, allá en Tucumán, también. ¿Sí? La llama. La llama, alpaca, ¿sí? Hay como diferentes poblaciones de diferentes animales que son muy resistentes a esta respuesta inmune y que lo están analizando, lo están viendo y a ver, por ejemplo, vieron que dicen que los que son infectados, ¿sí? O que fueron infectados y que tuvieron una virulencia. La virulencia significa de la cantidad de virus que producieron o que sufrieron, ¿sí? Que si fue importante esa cantidad de virus, generaron un montón de anticuerpos. Y eso se mide a través de la sangre. Sacan sangre y miden la cantidad de anticuerpos para ese virus o para esas 4 variantes. Y en base a eso le dicen si es posible o no que done plasma. ¿Sí? Entonces, puede ser apto o no apto para donar plasma. Se ha escuchado en las noticias de que los enfermos se han recuperado, ¿sí? Cuadros muy graves a partir de la donación de plasma de otro paciente que ha sido enfermo. ¿Sí? Por eso generalmente siempre las autoridades como que invitan a que las personas se hagan este control, ¿sí? Y que puedan solidariamente poder extraer el plasma para poder ayudar a estas personas. En el caso del plasma sanguíneo humano, es al 100% efectivo, ¿sí? Porque estamos hablando entre seres humanos, ¿no? Y que no hay mucha variedad. Por ejemplo, en el caso del caballo es otro ser humano, perdón, es otro ser vivo, mejor dicho, que ayuda o colabora al ser humano, pero no tiene la misma genética, no tiene la misma respuesta. Es parecido, pero no es 100% efectivo, ¿sí? Se lo utiliza como opción B, C, D, ¿sí? ¿Del? Profe, cuanto más fuerte te agarra el virus, más anticuerpos generás. Sí, sí. Cuando la virulencia, a ver, por lo visto la persona lo transita de diferente forma, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿vieron esos casos en donde había una persona que infectó en poco tiempo a muchas personas a su alrededor? ¿No? Es como que que hace como contagio masivo, ¿bien? Sí. Entonces, esa persona puede sentir síntomas, puede estar con mucha fiebre, tos o no, pero es portadora del virus con una gran cantidad de virulencia, o sea, una gran cantidad de virus en su cuerpo, ¿sí? Entonces, ese es como, es un paciente que transmite el virus, pero con gran capacidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos virus adentro. Capaz que no lo sabe, y estamos hablando de la virulencia, ¿no? ¿Cuánta virulencia tiene? Entonces, ejemplo, una persona que tiene mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de cabeza, pero no presenta fiebre ni tos, ¿sí? Igual contagia, pero si ese contagio lo hace en un instante, yo me recuerdo muy emblemáticamente el ejemplo de Feynman, no sé si lo conocen, al periodista, ¿no? El del Mesa de... 26. ¿Cómo digo? El del 26, canal. El de Canal No sé, pero 26. me suena, me suena, me suena. Sí, bueno, entonces, esta persona tenía un grupo de compañeros de trabajo, trabajaba en la radio y también trabajaba en la televisión, ¿no? Entonces, a pesar de los medios preventivos, de la distancia, la utilización del alcohol en gel, del barbijo y todo, infectó a muchos compañeros en la radio, ¿no? Y a su vez infectó varios compañeros en el canal de televisión donde trabaja. Cuando él estaba sin síntomas.
O sea, él empieza a reconocer, él lo cuenta, él empieza a reconocer que estaba pasando por esa situación de infección cuando compañeros de él empiezan a enfermarse. ¿Sí? Entonces, con él, o sea, él estaba con un estado de cansancio extremo, todo, pero él asociaba de que era producto del trabajo, de la preocupación, del estrés, de lo que se llame, ¿no? Pero en poco tiempo, él hizo un efecto dominó, ¿no? En los dos lugares donde él trabajaba, a pesar de la distancia y a pesar de los medios de higiene y de seguridad que tuvo en esos dos lugares. ¿Sí? O sea, es una persona que está apta para poder donar, ¿sí? Plasma, porque la verdad que la cantidad de virulencia que tuvo y el nivel de contagio que tuvo fue muy importante y es apta para poder donar sangre. No sé si lo está haciendo o no, desconozco de eso. Pero como para que ustedes entiendan de que la persona que cuanto mayor capacidad tenga de contagio, es una persona muy apta para poder donar. ¿Sí? Plasma. Profe, Dime, sí. pero si tiene muchos síntomas, está al borde de la muerte, ¿o no? Sí, bueno, en ese caso también hay que, por ejemplo, las personas que tuvieron cuadros por causa del COVID y estuvieron muy complicados su salud, obviamente que a esas personas no se les va a pedir que donen plasma porque están en un proceso de recuperación, ¿sí? Pero aquellas personas que, bueno, después en el caso de Feynman se le complicó, bueno, pasó, pero aquellas personas que tuvieron un grado de virulencia muy importante, lo pueden hacer, estando ya recuperados. Supuestamente dicen de que después de transitar por la enfermedad, tienen que pasar como 10 días, ¿no? Después que tienen el alta, cuando ya dejan de que la virulencia ya es realmente negativa, ¿sí? Pasan como 10 días y vuelven a hacer un chequeo como para ver si están aptos o no para poder donar, más allá de contar los anticuerpos que tienen en sangre. ¿Sí? Bueno, es todo algo, a ver, pareciera como algo muy nuevo, pero es algo que ya se sabía, ¿no? Y que se fueron haciendo en diferentes enfermedades. Pero ¿qué pasa? La capacidad de cambio que tienen los virus, ¿sí? En esta naturaleza es muy significativa. Y bien el hombre empieza a analizar, a saber cómo se reproduce, qué hace, qué no hace, lo que fuese, cuál es el anticuerpo, ya cambió, ya mutó, listo. Es foja cero de vuelta, ¿sí? En el caso de los otros antígenos como bacterias, hongos, es mucho más fácil, ¿sí? Porque la tasa de reproducción que tienen las bacterias y los hongos es mucho más lenta, entonces le da tiempo al ser humano a poder producir justamente los anticuerpos y las vacunas y los antídotos como para poder contrarrestar esta situación, ¿sí? A ver, la persona que, por ejemplo, que no terminó de hacer la actividad de campus, me lo envía por email, ¿sí? Me lo envíen por email. Piensen de que nosotros, como lo habíamos hablado la última semana, estamos en el último tramo, ¿sí? Nos quedaría un mes casi porque estamos a 28. Para ir cerrando, ¿sí? A mí me gustaría de que no tengan ninguna tarea pendiente, porque las personas que obviamente que tengan alguna tarea pendiente en el campus van a tener que hacerla, ¿sí? Para poder completar todo el programa, para poder hacerlo y después defenderlo de manera oral, ¿sí? Entonces, para no hacerlo, para no llegar a esas instancias, yo siempre lo que hago es invitar a todos y a todas a que hagan un pequeño esfuerzo más, ¿sí? Un pequeño esfuerzo más y que estén atentos a,
a estas cuestiones. Uno puede dilatar los plazos, porque yo sé que tienen tareas de todas las materias, ¿sí? Pero también consideren de que a esta materia la tenemos que ir cerrando, ¿sí? La tenemos que ir programando para ir viendo el tema que nos falta ver, ¿no? Ustedes piensen que biología en la secundaria, en esta secundaria termina en cuarto, ¿sí? No, en quinto no van a tener más biología, pero tendríamos que hacer una articulación con la nueva materia que viene, que es química, ¿sí? Y cuando ustedes, si os querés, estén en quinto año, ¿sí? Pero conmigo no van a poder estar, ¿sí? Entonces, este es el último año que los tengo, así que aprovechémonos entre uno y otro, ¿Qué va ¿sí? a ser el próximo año? ¿Cómo? ¿A qué vamos a tener el próximo año? No sé, pero lo que yo sé que, bueno, biología en quinto no hay, así que usted, Dios dirá, ¿no? O sea, es la voluntad de Dios, ¿bien? Pero sepan de que se proyecta quinto ya con materias más específicas que tengan que ver con la modalidad, ¿no? Que es economía y gestión. Entonces la parte de las ciencias naturales, principalmente biología, termina en cuarto. No sé si lo conocían. No. No. Bueno. Pero bueno, eso también está en proceso, diríamos, porque este año fue un año muy inédito, muy nuevo para ustedes y también para nosotros. Así que nos hizo replantear un montón de cosas y aprender también muchas otras más. Pero también comentar esto, ¿no? Pudimos sostener todo un plan, pudimos sostener todo un cuerpo de conceptos, pudimos sostenernos todos los encuentros, eh, poder posibilitar esto de la virtualidad, también para nosotros fue todo un aprendizaje como docentes, como seres humanos, pero también muy facilitador, ¿no? Para algunos y para otros quizás no tanto, ¿sí? Eso lo tendríamos que ver en nuestro propio registro, ¿sí? ¿Qué pasó o qué nos pasó o qué nos pasa? Bien, entonces los animo a que puedan terminar con esta actividad. Voy a dar una segunda actividad que ahí terminaríamos un poquito con respecto al sistema inmunológico, porque me gustaría en este mes, diríamos, tener una visión más homeostática de los sistemas, como ver una cuestión de una integración de los sistemas. Sistemas me refiero sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, nervioso, endocrino, todo lo que vimos en primero y segundo año, poderlos nuclear, diríamos, integrar de manera de este equilibrio a lo que nosotros llamamos salud, ¿sí? Entonces, vamos a dar ahora en el campus una siguiente actividad que es, anoten si lo quieren anotar, yo también lo voy a anotar. Espérenme un cachito. La actividad se va a referir, la tarea para la próxima clase se va a referir a la respuesta inmune específica, que sería funciones de los linfocitos B, con B larga, y T, ¿sí? Linfocitos B y T. Respuesta inmune específica, que justamente tiene relación con lo que estamos viendo, anticuerpos. Respuesta o técnica monoclonal de los anticuerpos, ¿sí?
¿Bien? ¿Por qué es clonal? Porque el ser humano cuando detecta ese anticuerpo le saca fotocopia. ¿Cómo le saca fotocopia? Utilizando ese linfocito que identificó que tiene la información genética en su interior de producir ese anticuerpo y lo multiplica. ¿Sí? De esa manera se garantiza de que los anticuerpos se puedan producir. Pero primero hay que hacer como un rastreo, ¿no? Es decir, como una especie de GPS, ¿dónde está el linfocito? ¿Dónde está ese linfocito que produce esta clase de anticuerpo? Hace como un rastreo, como un escaneo de toda la sangre para poder identificarlo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda?